Bueno, hoy vamos a hablar acerca del discernimiento de espíritu y vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Vamos a hablar acerca de un tema que se ha usado en muchos puntos para distorsionar la esencia de lo que es realmente el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, y otras veces se ha ignorado totalmente. Unas veces se ha sobreenfatizado en lo que es el discernimiento de espíritu y otras veces se ha ignorado. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, y dice así: a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Amén. Bueno, el capítulo 12 de 1 Corintios habla de una diversidad de dones. La palabra don significa regalo, una diversidad de regalos que Dios nos da, pero habla sobre capacidades que el Señor nos ha dado, nos regala. Amén. Ahora vamos a darle un concepto a lo que es el discernimiento, concepto de discernimiento, para que podamos entender sobre qué estamos hablando. El discernimiento es la capacidad de diferenciar las cosas entre sí. Es la capacidad dada por Dios de distinguir algo dentro de la diversidad. Incluso de apreciar qué es bueno y qué es malo. Es la capacidad que Dios nos ha dado para diferenciar entre lo bueno y lo malo, para poder distinguir una cosa de la otra y para ver las diferencias que hay entre una cosa y otra. Esa capacidad se nos dio en el huerto del Edén. A la raza humana se nos dio la capacidad de distinguir. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios estaba poniendo en ese momento la capacidad en el ser humano de diferenciar entre una cosa y otra, de distinguir entre una cosa y otra. Todos los árboles se parecen, todos los árboles tienen hojas, tienen ramas, tienen raíces, tienen tronco, pero Dios le estaba diciendo al hombre: de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque si no vas a morir. Ahora también se toma en cuenta este versículo porque le dice Dios al hombre: no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. La palabra ciencia que se usa aquí es: no tomarás tú la atribución de decir qué es bueno y qué es malo. Por eso tenemos la sociedad o la raza humana que tenemos, porque el hombre un día se para y dice: bueno, no es malo tal cosa y podemos hacerlo todos. Y no está en la facultad del hombre decir qué es bueno y qué es malo. Está en la facultad del hombre diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero es la única ley firme y eterna que puede darnos la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, es la ley de Dios. Dios mismo dijo que era bueno y que era malo. Por eso no compartimos la idea de la gente que dice: yo creo en Dios a mi manera. No. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, está dentro de nosotros la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9 dice así. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Estas son palabras de Salomón cuando tuvo su encuentro con Dios, y Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, y Salomón pidió sabiduría. Y le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esto nosotros, por aspecto natural, como seres humanos y como creación de Dios, tenemos la capacidad de diferenciar entre una cosa y otra y de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero nosotros, desconectados de Dios, comienzan a fallar nuestras capacidades, y por eso es que el hombre
ahora no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo porque se ha desconectado de Dios. No tiene la conexión con la fuente de su sabiduría y de su conocimiento, que es Dios. El pecado ha hecho una separación entre Dios y los hombres. Ok, esta es la capacidad, esto es lo que es discernimiento, es la capacidad de diferenciar las cosas, de distinguir entre la diversidad y de apreciar entre lo bueno y lo malo. Y ya leímos en el libro de Génesis y en el libro de Primera de Reyes para dar una referencia. Recuerdo que estamos dando un estudio muy resumido de lo que es el discernimiento de espíritu. Cada uno de estos temas que hemos tocado son maravillosamente extensos y tienen muchas herramientas y conocimientos, pero yo trato de resumirlo y lo que sí trato es de no contradecir, o en lo que voy a dejar de decir, no estoy obviando la verdad del estudio. Estoy tratando de resumirlo para que lo podamos entender. Ahora, ese es el concepto de discernimiento, pero el concepto de discernimiento de espíritu o discernimiento espiritual es aplicar esa capacidad de distinguir dentro del mundo espiritual. El discernimiento de espíritu es aplicar la capacidad de diferenciar una cosa a la otra dentro del mundo espiritual al que nos exponemos diariamente. Y el mundo espiritual al que nos exponemos está operado, está movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del mundo y por el Espíritu de los hombres. Estos son el mundo espiritual al que nosotros nos exponemos, al mundo que está siendo afectado o ministrado o está operando el Espíritu de Dios para salvación, para abrir los ojos espirituales de la gente. Nos exponemos a eso. Y nos exponemos al espíritu del mundo y nos exponemos a los espíritus de los hombres. Los seres humanos tienen espíritu libre, espíritu de voluntad. Entonces, no es que todo lo que hacen los seres humanos, muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios lo permitió? No. ¿O por qué Dios lo hizo? Es que los seres humanos tenemos espíritu y podemos hacer con nuestro espíritu, con nuestra vida, conforme nos plazca. Ok, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está hablando de falsos maestros. Y si hacemos profundizamos un poco más en lo que son los falsos maestros, dice que están movidos por intereses económicos, están movidos por intereses de pasiones desordenadas, están movidos por muchas cosas y están movidos por el espíritu de apostasía. Ahora, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, da una referencia de lo que es el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Amén. El hombre natural, el hombre que está desconectado de Dios, no puede discernir las cosas de Dios. Es más o menos así como cuando nosotros arrancamos la matica del suelo, el arbolito del suelo, y se comienza a secar. Así está la vida espiritual de la raza humana que no está buscando a Dios. Porque el hombre natural, no estamos hablando de hombres endemoniados, ni estamos hablando de hombres brujos, ni estamos hablando, no, estamos hablando de personas naturales que están enfocadas en las cosas naturales que vemos todos los días, en lo literal. Estamos enfocados en la vanidad, estamos enfocados en los placeres, estamos enfocados en el dinero, en estas cosas que no sirven para nada, en los lujos, en las cosas que nos desconectan del mundo espiritual. Y estos hombres no pueden entender las cosas de Dios, pues para ellos son locura. Aquí vemos que está identificado en este versículo el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Ahora, el espíritu del mundo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 al 4, el espíritu del mundo dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos
a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El espíritu del mundo es el espíritu del Dios de este siglo. En otro pasaje bíblico dice que Satanás es el Dios de este siglo, y dice que aquí dice que es el versículo 4 dice el Dios de este siglo. En otros dice que el espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia le ha cegado. Entonces, en el mundo hay un espíritu de rebelión. Si nosotros podemos identificar de manera general lo que es el espíritu del mundo, es un espíritu de rebelión en contra de Dios y de la ley de Dios. Por eso escribió también Juan en una de sus epístolas y dijo: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces es que el espíritu que opera en el mundo es un espíritu que nos lleva a separarnos de Dios. Y el espíritu que opera en el mundo está organizado en sistemas, y todos los sistemas que el mundo ha establecido los ha hecho el mundo para alejarnos de Dios. Todo lo que se mueve en el mundo, toda la vanidad y todo lo que se mueve en el mundo es para alejarnos de Dios. Ok, tomando en cuenta este concepto de que el discernimiento es la capacidad de distinguir, y el discernimiento espiritual es aplicar esta capacidad de distinguir en el mundo espiritual para identificar a Dios, la voz de Dios, para identificar cuándo está operando el enemigo o cuándo está operando la maldad del hombre o la buena intención del hombre. Tenemos que entonces aplicar lo que es el discernimiento de espíritu. El primer punto que quiero tocar es que los dones son irrevocables. Para hablar del discernimiento, del don del discernimiento de espíritu, vamos a hablar de que los dones son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto, voy a dar una idea de lo que son los dones. La gente nace con sus dones. También son capacidades dadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes de Dios habernos creado, en el pensamiento de Dios, en el plan de Dios, nosotros tenemos capacidades que mucha gente se va a morir sin nunca conocerlas, porque no tiene una relación con Dios, no tiene una conexión con Dios. De todos modos, a pesar de que no las conocen o no las aplican correctamente dentro de la voluntad de Dios, se ha podido mirar en estudios psicológicos de las personas que las personas, cuando no están usando sus dones y sus capacidades dentro del mover del Espíritu Santo y dentro del propósito de Dios para su vida, la están usando para el mal. Por ejemplo, la gente que practica la hechicería, la adivinación, que practica son curanderos, y gentes que practican espiritismo, te están usando el don que Dios le dio de antes de la fundación del mundo, y lo están usando mal, y van a dar cuenta por esos dones. Es probable que los hechiceros, los brujos, que usan su brujería para tantas cosas, para leer las cartas, para leer las estrellas y para leer las cosas, es probable que ellos, dentro de la obra del Señor, tengan el don de ciencia. Lo que pasa es que lo están usando de manera incorrecta. Por ejemplo, la gente que es maliciosa, la gente que a todo le ve un problema, la gente chismosa, la gente conflictiva, es probable que ellos lo que tienen, usándolo mal, es el don de discernimiento de espíritu. La gente que muchas veces ve más allá de donde la gente está tranquila, y de repente alguien se para y dice: ¿tú no viste lo que hizo? Es que él está viendo un poco más allá de lo que ven los demás, y eso es producto del discernimiento de espíritu, lo único que lo está usando mal. Y el diablo está usando las capacidades que él tiene para destruir, porque el diablo no crea nada. Ahora, si esa persona se alinea con Dios, puede comenzar a usar sus dones dentro del propósito de Dios para sus vidas. Jeremías capítulo 1, versículo 5, para decir que
los dones están en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Jeremías 1:5. Hay muchas otras citas bíblicas. Como le digo, estoy tratando de hacer un resumen. Dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí en 1 Corintios capítulo 12 vimos que la profecía es un don, como el don de ciencia. Y Dios le dice a Jeremías que antes de que se formase, y lo había apartado para que fuese profeta a las naciones. Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué para que seas profeta a las naciones. Ahora aquí deberíamos hacer unas preguntas nosotros, los que todavía no tenemos la experiencia espiritual, es ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis capacidades que Dios me dio desde antes de la fundación del mundo y cómo las estoy usando? Amén. Ahora, el segundo punto que quiero tocar es la sabiduría como fundamento del discernimiento. La sabiduría como fundamento del discernimiento. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 3, versículo 25 al 27. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 25 al 27 dice, enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo, y da la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, da a esta el niño vivo, no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Sabiduría. Salomón, cuando se tuvo su encuentro con Dios, le dijo, Señor, no te pido riquezas ni poder, te pido sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría. Entonces, cuando nosotros comenzamos a usar la sabiduría de Dios, también se ha hecho un estudio, gloria a Dios, se ha hecho un estudio de cuando comenzamos a utilizar la mente y comenzamos a ver un poco más allá de lo básico y de lo normal, comienzan a activarse dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, neuronas. Comienzan a activarse dentro de nosotros neuronas, y esas neuronas comienzan a hacer conexiones y comenzamos a entender un poco más las cosas. Comenzamos a desarrollar capacidades. Por ejemplo, la gente comienza a entender más la matemática, comienza a entender porque está sanándose su cerebro, está sanándose su mente. Ahora tenemos un ataque. Tenemos un tiempo aunque tenemos el tiempo del mayor movimiento de información, tenemos también el mayor movimiento de gente simple y de gente tonta. Porque bueno, nos quedamos con lo que dicen las redes sociales, no leemos un libro, nos quedamos viendo TikTok. No tengo nada en contra de TikTok, pero muchas veces nos quedamos alimentándonos de cosas tontas. Cuando nosotros éramos niños veíamos comiquitas porque éramos niños. Pero hay un tiempo en que nosotros como seres humanos tenemos que madurar, tenemos que ser adultos, tenemos que ser personas pensantes, tenemos que usar el cerebro que Dios nos dio. Muchas religiones dicen que Dios no necesita que tú pienses mucho, Dios necesita que tú obedezcas. Pero Dios le dio el cerebro a la gente para que la use. Tenemos que usar el cerebro, tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que usar la capacidad de distinguir. Y eso se produce en la sabiduría de Dios. El fundamento de el don de discernimiento está en la sabiduría de Dios. Porque también dice la Biblia, dijo Santiago, que hay una sabiduría diabólica, hay una sabiduría animal. Y la gente, muchas veces, la Biblia dice que el necio es sabio en su propia opinión. La gente no lee nada, nunca ha leído la Biblia, pero quiere venir a debatir contigo sobre la palabra de Dios. Nunca leyó la Biblia. Y le decía el Señor al pueblo de Israel, le decía, ¿qué tú vas a hablar de mi ley si ni siquiera la conoces? ¿Qué tú vas a hablar de mi ley si no la obedeces? Entonces, nosotros
muchas veces queremos juzgar y queremos atacar y queremos hablar de la gente, pero no tenemos la sabiduría. No tenemos temor de Dios tampoco, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Ok, no me voy a extender más por ahí. Hablamos de que el discernimiento tiene su fundamento en la sabiduría. Ahora, el discernimiento, a pesar de que tiene su fundamento en la sabiduría, mucha gente ha inclinado la balanza con respecto a que es netamente sabiduría, y hemos ignorado, como decía al comienzo, hemos ignorado todo el mover espiritual que está alrededor de nosotros. La gente que muchas veces ha tenido experiencia con demonios, la gente que ha tenido experiencia con apariciones y cosas, es probable que dentro de sus sentidos espirituales esté activado el don de discernimiento de espíritu. Entonces, el tercer punto que voy a tocar es el discernimiento de espíritu para ver o percibir demonios. Este es el tercer punto de nuestro estudio en esta tarde. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso su mano sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, y el Señor Jesús la miró y la hizo libre. La hizo libre. También quiero aclarar que no todas las enfermedades son producto de un demonio. Todas las enfermedades son productos del pecado original, desde Adán. No es que todo el que está enfermo está en pecado, como también creía mucha gente. En pecado estamos todos. Todos estamos en pecado. Por eso vino Cristo y murió por nosotros, porque se buscó aunque sea uno y no hubo. Ahora, no podemos juzgar y decir que tal persona cayó en una enfermedad por su pecado. Porque si yo me enfermo hoy, si me da una enfermedad el día de hoy, y es producto del pecado, me tenía que haber dado hace 20 años atrás, porque también estaba en pecado. Entonces, no, la gente siempre juzga y dice no, porque... Ahora, si hay enfermedades producto del mundo espiritual. Una de las cosas que se maneja en esta época es la ansiedad, el estrés, este tipo de cosas emocionales, y la gente habla del mundo emocional, de las emociones, pero no habla de que las emociones que están, no conocen que las emociones están dentro de la vida espiritual del hombre. La vida espiritual del hombre está compuesta de sentimientos, emociones, pensamientos y carácter. Esta es la vida interna del ser humano. Y el mundo espiritual al que nosotros nos exponemos nos afecta en esas áreas. Y producto de esas áreas afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra vida diaria, afecta a nuestra familia, a nuestros hogares. Pero entra... Por ejemplo, el cáncer, se ha comprobado que muchos de las enfermedades del cáncer que se le manifiesta a las personas, se manifiesta o se hace visible o se hace más fuerte producto del estrés. Y el estrés tiene que ver con las emociones. Entonces, el Señor se para y le dice a esta mujer que estaba perturbada por un espíritu, y le dice: ahora eres sanada. Ella no se podía enderezar. Y el Señor lo pudo percibir a través del discernimiento de espíritu. Mateo capítulo 16, versículo 23, también tenemos un evento, y dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí necesitamos usar el discernimiento, y la Biblia dice, por lo menos en el libro de Apocalipsis, dice: el que lea entienda. Cuando comienza a hablar, le dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro, está hablando con Pedro, ahora le habla a Satanás, le dice: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y ahora le vuelve a hablar a Pedro y le dice: porque no pones
la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El diablo no puede poner la mira en las cosas de Dios. La tenía que poner a Pedro. ¿Sí? Pedro no estaba endemoniado. No tenía una posesión demoníaca. Pedro estaba influenciado por el diablo, pero Pedro estaba hablando desde sus sentimientos. Le estaba diciendo al Señor que no, por favor, Señor, no pases por esto. Por el amor que le tenía al Señor. No era que estaba poseído por el diablo. Es más, dentro del estudio del mundo espiritual, Satanás, el diablo, es un demonio corpóreo. El diablo no se le mete a nadie. El diablo tiene cuerpo. Los espíritus inmundos se le meten a la gente. El diablo es corpóreo. Y en la Biblia conseguimos varios demonios, entes malignos que tienen cuerpo. Y Satanás es uno de ellos. Ahora, le dice el Señor a Pedro, dice, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba pensando que su Señor, su Maestro, iba a padecer. Amén. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que percibir y saber diferenciar entre el diablo, entre las emociones de las personas, y dentro de todo esto tenemos que saber discernir también cuál es el propósito de Dios. Siempre hay un propósito de Dios, siempre hay. Aunque Dios no está de acuerdo con lo que está pasando, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Él va a sacar de lo malo una gran victoria, una gran bendición para nosotros, como la sacó en la experiencia de Job. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, también el apóstol Pablo nos demuestra una experiencia con esto de poder percibir y discernir los demonios, y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Salió en aquella misma hora. Gloria a Dios. Aleluya. Es que Pablo, la muchacha venía fastidiándolo hace días. Se les pegó atrás y decía, estos son los siervos de Dios Altísimo. Y no estaba diciendo nada malo, ni estaba diciendo una mentira. Dicen los comentarios históricos bíblicos que Pablo y los apóstoles que estaban predicando por allí y estaban pasando escondidos. Y el espíritu de adivinación estaba publicando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Y Pablo se había controlado por varios días y un día se volteó cansado ya y le dijo, cállate. Nosotros también deberíamos percibir muchas veces las cosas que, aunque parecen buenas, están produciendo en nosotros malos frutos. Aunque parecen una bendición, están produciendo malos frutos, y un día tenemos que pararnos con la autoridad del Señor, como dijo Pablo, y decirle a ese espíritu, cállate. Entonces necesitamos tener discernimiento de espíritu para ver el mundo espiritual al que nos exponemos a diario. Y sí, aunque no conseguimos muchas evidencias bíblicas de gente que veía demonios, yo he experimentado, y lo digo por testimonio, el hecho de ver espíritus inmundos. Y bueno, hemos escuchado historias de gente que ha mirado apariciones y cosas, pero todo eso es producto de un mundo espiritual al que el Señor nos está permitiendo tener sensibilidad, nos está permitiendo ver, para ver todo lo que se mueve. No es el hecho de que nosotros podamos ver al diablo y ver a los demonios, el hecho de que ya estamos totalmente espiritual. Muchas veces la gente está viendo demonios, está viendo al diablo, pero ellos le están sirviendo al diablo, están sirviendo a los demonios y bailan calidad con los demonios. Tienen el mismo ritmo.
Decía el pastor, uno de los pastores que escuchamos en estos días, decía que cuando tú estás caminando en la vida y no chocas ni una vez con el diablo, tienes que preocuparte porque es probable que estés caminando la misma dirección que él, pues. Ahora, si estás caminando en contra de él, más de una vez vas a chocar con él. Entonces nosotros deberíamos percibir el mundo espiritual en el que nos estamos moviendo. Ok, el tercer punto que quiero tocar es el discernimiento para oír la voz de Dios. No es solamente para ver demonios y para andar cazando brujas. La gente muchas veces usa el discernimiento de espíritu para andar cazando brujas y en todas partes ve al diablo. Y se meten en tu casa y ven un muñequito de Piolín y dicen que ahí está el diablo. Y se meten en tu casa y ven el plato que tiene una flor y está rayada y en todas partes ven al diablo. No es el discernimiento de espíritu una capacidad para cazar brujas. Eso lo hizo la iglesia romana, lo hizo en el tiempo de la Inquisición. Todo el que tenía algún don de parte de Dios y estaba usándolo y no había sido bautizado cuando niño, no había tomado y no cumplía con los requerimientos de la iglesia católica, eran perseguidos y eran quemados. Ahora, el discernimiento de espíritu también es para oír la voz de Dios. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 al 10 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, porque estaba donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Una de las cosas que nos hace ver que tenemos muy poco discernimiento espiritual es que Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando. En todas partes Dios está hablando. Aún donde nosotros creemos que no está Dios, Dios está hablando. Siempre Dios está tratando de comunicarnos una enseñanza, de decirnos algo. Pero nosotros no lo entendemos. Nosotros no escuchamos. Samuel, a pesar de que estaba en el templo de Jehová, Samuel no entendía que era Jehová que lo llamaba. Y nosotros a veces estamos tan enfrascados en la vida natural. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Estamos enfrascados en las cosas naturales, en las cosas visibles, en las cosas vanas y que se desvanecen, y no tenemos conexión con Dios. Y vemos hasta nuestras narices. Vemos, nuestros ojos ven lo que nuestra mente nos permite ver, lo que percibimos. Y entonces comenzamos a decir: este sí es de Dios, aquel no es de Dios, este es del diablo, aquel no es del diablo, aquel está descarriado, este no está descarriado, según nuestro juicio. Pero Dios siempre nos está hablando. Y deberíamos tener una conexión con Dios para entender lo que Dios está haciendo. Dios está en todas partes. El cuarto punto que quiero tocar es el discernimiento en la palabra de Dios. El discernimiento en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice:
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y dice aquí, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Ahora, si yo estoy leyendo la palabra discierne mis pensamientos y mi corazón. Muchas veces leemos la palabra para los demás. Señor, dame palabra para la suegra mía y dime que no. Es que cada vez que vamos a la palabra o vamos a la oración, vamos a nosotros tener un encuentro con Dios. Sí, está bien orar por los demás, pero la oración no debe fundamentarse solamente en orar. Señor, bendice a mis hijos, bendice a mi empresa, bendice mi negocio, bendice mira mi salud. No. La oración tiene que ser una relación de Dios con su hijo. Ahí donde podamos tener una conexión con Dios. Y de ahí va a fluir bendición y vida eterna. Ahora, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo me expongo a la palabra, debo estar abierto a que la palabra desnude mi manera de pensar, desnude la intención de mi corazón. Y eso también es discernimiento. Discernimiento de espíritu. Porque cuando yo voy a la palabra tiene que desarmar mi vida, exponer lo que mi necesidad. David decía, Señor, examíname y muéstrame el pecado que me es oculto, muéstramelo. Pero tenemos que tener la voluntad dispuesta a escuchar a Dios. Porque a veces nos gusta que Dios nos diga que nos va a guardar, que nos va a proteger. Pero cuando vamos a la palabra y la palabra nos dice lo que está mal en nosotros no escuchamos esa palabra. Rechazamos esa palabra. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no está conectado con Dios. Ahora, nosotros debemos tener la capacidad de ver nuestros problemas. Una de las cosas por las cuales no creo en que el evangelio es una lista de cosas o el mensaje de salvación es una lista de cosas de qué hacer o qué no hacer, es que muchas veces nosotros queremos una lista de cosas que no se hacen para juzgar a los demás. No para nosotros cumplirlas, sino para pasar por esa lista a los demás. Porque si en verdad yo creo, por ejemplo, que no está bien bailar, yo no debo bailar. Yo no debo estar pendiente del que baila. Yo no debo bailar. Si yo creo que orar a las 3 de la mañana es correcto, yo no debo estar pendiente del que no ora a las 3 de la mañana. Yo debo orar a las 3 de la mañana porque soy yo el que creo. Ahora, muchas veces queremos una lista de cosas no para vivirlas, para agradar a Dios. Queremos una lista de cosas para juzgar a los demás. Para que todo el que no pase por esa lista decir que es del diablo. Dios nos ayude. Ok, la palabra de Dios discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra de Dios ministra mi vida. Y a través de la palabra yo también puedo ver lo que se está moviendo. Cuando yo paso por el filtro de la palabra, muchas cosas, veo si lo que está viniendo viene de parte de Dios. Yo puedo ver gran bendición, gloria a Dios, qué bendición. Yo estoy orando por finanzas y llegó alguien y me dijo que vamos a vender droga porque... Y puedo decir, ay, gloria a Dios, Dios me respondió. ¿Ah? Cuando yo veo que la palabra de Dios dice que yo no debo enredarme en los negocios de la vida y que yo no debo hacer negocios fraudulentos y que yo no debo participar en obras inicuas, entonces yo debo rechazar eso. No, pero es que yo estoy orando por finanzas y me dijeron para abrir una licorería. Eso es una bendición de Dios. No, yo debo pasarlo por la palabra de Dios. Lo que pasa es que Dios me dijo que ahora Dios me va a dar una esposa más jovencita. Yo tengo que ver que la palabra de Dios dice que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces, cada vez que yo paso las cosas a través de la palabra, entonces yo puedo ver si son de Dios o no son de Dios. Lo que pasa es que también mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La gente no lee la Biblia. La gente no cree en la Biblia. La gente sabe que la Biblia es la palabra de Dios, y muchos tienen tanta reverencia que no, cuidado, yo no puedo tocar esa Biblia porque yo soy pecador. No, léala, que esa Biblia fue escrita para usted y para mí, que éramos pecadores, para que ella nos guíe.
Ok. Salmo capítulo 19, versículo 7 al 8 dice: la ley de Jehová es perfecta y conviene al alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que agradan el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Se abren los ojos. La palabra de Dios te hace ver con más claridad la realidad de la vida. Entonces, no podemos tener un sano discernimiento o un discernimiento que podamos decir yo tengo el don de discernimiento de espíritu y el Espíritu Santo me habla si yo no leo la Biblia, si yo no aplico la palabra de Dios, si yo no trato de vivir conforme a los preceptos establecidos de Dios que son buenos para mí. No es que Dios necesita que yo cumpla la Biblia, es que yo necesito cumplir la palabra de Dios para vivir bien. Amén. Y el quinto punto que quiero tocar es: el discernimiento es producto de la madurez. Cada vez que comenzamos a desarrollar el discernimiento es porque comenzamos a madurar. Hay gente que no piensa. Hay gente, le decía, bueno, no voy a decir, hay gente que no ha estrenado el cerebro. No piensa. Lo tiene nuevo. Ahora, cuando comenzamos a madurar, comenzamos a pensar, a ver un poco más allá de las cosas. Y la madurez trae consigo también cierta responsabilidad, porque entonces ya no andamos totalmente felices con todo, porque hay cosas que nos incomodan, hay cosas que no están bien, hay cosas que tienen que mejorar, hay cosas que tienen... Porque eso es producto de la madurez. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ay, decía el Señor, le dijo el profeta Isaías, ay del que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Yo estoy sentado matando a una persona, pero como yo estoy usando 3, 4 textos bíblicos para matarlo, está bien que lo mate. Porque es que yo estoy usando la palabra. Porque yo estoy defendiendo la sana doctrina. Está bien que lo mate. La gente, mira, los fariseos que iban a apedrear a la mujer adúltera estaban seguros que era lo correcto apedrearla. Y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Una de las cosas que hace el discernimiento es no que veamos el pecado de los demás, es que veamos nuestros propios pecados. El Señor Jesús se paró al frente de ellos y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y ninguno le tiró una piedra a la mujer. Pero muchas veces el Señor nos confronta a nosotros y nosotros nos hemos bañado en tanto aceite ungido que nos resbala y le tiramos la confrontación del Señor a otro. Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Y dice que se habla, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Los sentidos. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos. Tenemos que comenzar a trabajar en nuestra vida interna, en lo que somos, en nuestro carácter. Ejercitar nuestros sentidos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo oímos? ¿Cómo palpamos? Esos sentidos tenemos que ejercitarlo. El gusto tenemos que ejercitarlo para saber qué es bueno y qué es malo. Porque hay gente que está orando al Señor por sanidad y lo que lo está matando es lo que le gusta comer. El gusto. Lo que pasa es que a mí me gusta es comer grasa y me estoy muriendo. Señor, sáname. Y tengo el hígado graso y sigo comiendo. Señor, sáname. Dios nos ayude. El discernimiento del bien y el mal. Amén. Ahora, este es el don del discernimiento de espíritu. Lo aplicamos en la vida espiritual. Podemos ver las intenciones de la gente muchas veces. El simple lo cree todo, dice la Biblia. El simple todo lo cree. La gente, se le hace a la gente más fácil ir a una iglesia y que le digan, haga esto, no haga esto. Vístase así, no se vista así. Camina así, no camina así. Coma así, no coma así. Y se le hace a la gente más fácil porque no tiene que usar el cerebro. Ahora, la libertad es una responsabilidad porque yo tengo que pensar en lo que me hace bien. Porque yo no vivo
toda la ley de Dios para que Dios esté contento. Yo vivo toda la ley de Dios para yo vivir bien y ver la bendición de Dios. Esa es la verdad. Y bueno, antes la ley era más complicada porque la ley te ponía condiciones y tú tenías que cumplirlas. Ahora la gracia es ser libre. Vive como quieras. Y un tiempo vas a dar cuenta. Pero vive como quieras. Esa es la gracia. No es que una religión me tiene que decir a mí que beber es malo, que beber alcohol es malo. No, una religión no me lo tiene que decir. Yo tengo que entender que me hace daño, que malgasto mi dinero, que daño mi familia, que daño mi vida. Yo lo tengo que entender y que no me hace bien. Y por amor a mí voy a clamar a Dios, y la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseña Dios, pero la enseñanza de Dios también viene a través del discernimiento. Ahora, el que quiera usar bien el discernimiento de espíritu debe buscar la sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría. No podemos ver, mira, una gente que anda viendo demonios y no tiene sabiduría es más peligroso que un mono con hojilla. ¿Sí? Porque en todas partes ve al diablo. Ahora, ¿para qué ves al diablo? No nos preguntamos para eso. ¿Por qué vi un demonio? ¿Por qué lo vi? Porque es que yo soy tan espiritual que veo los demonios en todas partes. ¿Cuál es el sentido de yo ver? Entonces, ahí es donde yo creo en la manifestación espiritual, y creo en la liberación, y creo en echar fuera demonios, creo. Pero también he entendido por la experiencia, como decíamos hace un momento, se habla madurez con lo que ha alcanzado madurez. He entendido por la experiencia que uno se revienta pegando gritos, echándole fuera los demonios a la gente, y la gente queda libre, y después que sale de ahí, vuelve a llamar a sus demonios y se les mete encima 7 más. Ahora, he entendido que a través del conocimiento de la palabra cambia tu manera de pensar, y los demonios tienen que salir solitos. Tienen que salir de tu vida. El Espíritu Santo te ayuda, te da poder para ser libre. Entonces, debemos comprender como personas pensantes, como personas maduras, como personas llenas de la sabiduría de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a pesar de que hay cosas que parecen buenas, ver el fruto que es malo. Eso es producto del discernimiento. Tenemos un mundo que no está ejercitado. Tenemos una iglesia que no está ejercitada en el discernimiento. Necesitamos comenzar a ejercitarnos en el discernimiento. Es una herramienta, es un don maravilloso. Y claro, a la gente que la Biblia leímos y dice que a uno se le dio el don de discernimiento. La gente madura de la iglesia debe ser personas con discernimiento. Por ejemplo, uno de los requisitos del obispo dice que sea sobrio, que tenga los paticos en fila, que sea sobrio, que piense bien. Pero tú le vas a pedir un consejo a una persona madura en la iglesia, a un líder de la iglesia, y no sabe qué decirte. Haga 40 días de ayuno, hermano. Que eso ahí se va a solucionar. Haga 40 de ayuno y usted va a ver que sus finanzas se van a acomodar. Siga malgastando el dinero y no salga a trabajar. Pero haga 40 días de ayuno. Falta discernimiento. Hermano, tengo problemas con mis hijos. Hermana, ore a las 3 de la mañana. Necesitamos sabiduría. El que esté falto de sabiduría, pídele a Dios que la da abundantemente y sin reproche. Sí, el discernimiento nos ayuda a ver espíritus inmundos, nos ayuda a ver moveres de Dios extraordinario, pero eso es un 10% de todo lo que es el discernimiento. El otro 90% nace en la vida diaria, en la sabiduría, en la madurez, en el caminar con Dios. Amén. Entonces, el discernimiento de espíritu, la pregunta era que si el discernimiento de espíritu era algo espiritual para ver demonios y todo esto, o si era algo que debe desarrollarse en nosotros como actitud de vida. Y sí, el discernimiento debe estar en nosotros en todo lo que hacemos.
A través del discernimiento vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. No podemos ser guiados por el Espíritu Santo si no tenemos la capacidad de distinguir. Damos gracias al Señor. Creo que hemos dado una respuesta sencilla, pero acertada a lo que es el discernimiento de espíritu. Si alguno entendió, gloria a Dios. Si alguno tiene alguna pregunta, bueno, estamos abiertos a las preguntas. Gloria al Señor.